¿y la baja autoestima puede ser un factor que nos lleve a la soledad? Se puede relacionar a veces con no atreverse. A lo mejor tiene la expectativa de que va a ser rechazado. La autoestima se ve afectada o no por el uso de las redes sociales y por la comparación que hacemos Sí. respecto a ese lifestyle o ese estilo de vida que puedan tener algunas personas o lo que muestran, que al final es como solo Sí. lo bonito, ¿no? Las adicciones son terribles en las personas, cualquier tipo de adicción. Incluso aunque uno tenga motivación e interés, es fácil que pueda seguir cayendo en la adicción. Claro, y que no aparezca la voluntad, ¿no? Porque al final, o sea, ¿cuál es el campo de cultivo para la voluntad en una persona así? Por ejemplo, alguien con depresión te dice, ¿para qué voy a ir a la fiesta si no me lo voy a pasar bien? Es como un adelanto el futuro catastrófico. Porque ¿cuántos fumadores quieren dejar de fumar y aún queriendo no lo logran? O no lo logran de manera constante. Entonces no es solo intención y voluntad. Hay que... Justamente quería que vayamos para ese lado porque, bueno, Sí. estamos hablando de todo lo negativo, ¿no? De las redes, pero supongo que hay también esa parte positiva que hablábamos un ratito antes de comenzar este podcast, que, o sea, hay una seducción buena también en las redes que nos puede llevar, por ejemplo, a motivarnos, a hacer más gimnasia, a cambiar. A inspirarnos, ¿no? También Claro. nosotros nos inspiramos mucho. Claro. ¿Cómo es desde la psicología, digamos, qué es lo que tú que has escrito este libro que contabas, ¿no? Cómo seducir a un Claro. cliente o a mi cliente? Sí. ¿Qué es lo positivo que podemos aportar por las redes para que otro se motive o se suba a nuestro sueño? Claro, las redes tienen esa grandísima ventaja que ponen el conocimiento de manera muy accesible. Entonces, si yo quería escuchar a, no sé, a Bucay o a María Alonso Puig o a Seligman, antes, hace unos años, tenía muy pocas opciones de verles en persona y como mucho algún programa de radio, a lo mejor algún... Hoy en día hay frases, hay vídeos, hay reels, shorts, TikToks que te impactan de manera frecuente. Entonces, es una vía de aprendizaje. Hoy en día la gente yo creo que aprende muchísimo más en YouTube que en muchas asignaturas del instituto o del colegio de cómo hacer cosas. ¿Por qué? Porque te dan un aprendizaje a la carta y te dan además un entretenimiento a la carta. Cuando yo voy a Galicia a casa de mis padres tienen habitualmente la televisión puesta. Y a mí me sorprende por una parte las noticias, porque yo hace siglos que no veo noticias, y me parece aberrante la cantidad de noticias con imágenes terribles que ponen. Y luego, programas de entretenimiento después de las noticias que no enganchan conmigo. Entonces la gente huye. ¿Y para dónde huye? Pues para redes sociales, canales de YouTube específicos, canales de Instagram y también para lo que estáis haciendo vosotras, para podcasts específicos de algún tema, que es un poco lo que conecta con las personas. Creo que es darle entonces a la gente lo que a la gente de verdad le apetece. Claro, bueno. ¿Y qué superpoder dirías que te da confiar en ti? Sobre todo el que los éxitos sean más alcanzables. ¿Tenemos tiempo para que os cuente un experimento? Sí, Claro. Vale. Es que me parece muy chulo, es un poco largo de explicar, pero me parece un experimento muy chulo, que es, hubo un profesor de universidad que se apellidaba Morrison, que hace unos cuantos años tomó a un grupo de cobayas y las arrojó en una tinaja en donde las cobayas nadaban, hasta que se cansaban y se abandonaban a la muerte. Entonces Morrison cronometraba cuánto tiempo nadaban hasta que se abandonaban las cobayas a la muerte. Y a lo mejor medía, pues no sé, 17 minutos, pongamos como ejemplo, ¿no? Luego tomaba otro grupo de cobayas y los arrojaba a esa misma tinaja con agua enturbiada, creo que la enturbiaba con leche para que no se viera, y dentro de la tinaja ponía una piedra, ¿no? Entonces este segundo grupo de cobayas nadaba hasta que se encontraba la piedra, se subían a la piedra y se salvaban, ¿no? Entonces, luego tomó al primer grupo de cobayas y al segundo y los arrojó a los dos en la misma tinaja, pero no había piedra de nuevo en esa tinaja. Recordemos, el grupo 1 nunca tuvo piedra, nunca tuvo cómo salvarse, el grupo 2 sí que tuvo cómo salvarse, ¿no? Y lo que hizo Morris fue grabar o cronometrar el tiempo que nadaban unas y nadaban las otras. Y valoró si había alguna diferencia entre el tiempo que nadaban las primeras cobayas, que jamás habían tenido piedra,
si había alguna diferencia con las segundas cobayas, que en un pasado sí que tuvieron piedra. ¿Pensáis que había alguna diferencia? ¿Que no la había? Yo pienso que sí, que las que Sí. tuvieron piedra resistieron más, porque Exacto. tenían la Claro. esperanza. Claro. Exacto, sí. Las que tuvieron piedra aguantaban mucho más, ¿no? Las que tenían piedra tenían más esperanza, aguantaban más nadando, decían, lo voy a conseguir, ¿no? Yo no sé si este experimento es extrapolable a los humanos o no lo es, pero tengo cierta confianza en que pensar que sí que puedes determina cuánto tiempo luchas. Claro, pero para pensar si puedes o no puedes, necesitas previamente un entrenamiento previo, ¿no? O sea, necesitas, no sé, una gasolina, algo Sí. interno muy potente. Yo a eso interno muy potente, Laura, yo le llamaría actitud. Es como actitud. Es verdad que un entrenamiento en habilidades, en competencias, te puede ayudar muchísimo, pero la actitud, que es cómo tú te tomas las cosas de la vida, porque hay gente que se levanta por la mañana y dice, ¡ay, está nublado, qué asco! ¿No? Claro. Que caminan arrastrando los pies por la vida, que todo les viene mal. Y hay otra gente que incluso ante las adversidades tiene una actitud más positiva y dice, bueno, estos son los... Mi abuela decía, mira, estos son los mimbres con los que tenemos que hacer el cesto. O sea, esto es lo que nos ha tocado, esto es lo que hay, así que vamos para adelante. Y eso ¿no? se entrena, ¿no? Supongo. Eso se entrena, eso Como se un entrena. músculo. Efectivamente, sí. Es verdad que hay, igual que el músculo se entrena con mancuernas, la actitud se entrena con formas de pensar que tú puedes decidir, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo mucho a Eduardo Jáuregui, que por cierto es un psicólogo de los más expertos en psicología positiva, y le tenemos la semana que viene en el Congreso Mundial de Psicología Positiva. Y es gratuito el congreso, además. Y Eduardo Jáuregui escribió un libro que se llama Alta Diversión, en donde describe una técnica que se llama afortunadamente. Me parece espectacular, que consiste en que cuando te sucede algo en la vida, pienso, oye, afortunadamente, ¿por qué? Y trata de completar porque eso que te sucede es realmente algo positivo. Bueno, esa es una parte que me apasiona, porque me defino como una persona que siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? A pesar de que he pasado por cosas fuertes en mi vida, incluso un duelo, pero a veces desde el otro lado, no sé, como que esas personas así excesivamente positivas a lo mejor puede ser vista como superficial o criticada. Entonces, la persona que no lo es, tú dices que realmente puede despertar eso en su ser, el que ve siempre todo negativo. Sí, sí, desde luego. Del mismo modo que la depresión, que podríamos decir que es el extremo de la negatividad a Sí, veces, hablemos ¿no? de eso también, porque la depresión... La depresión no solo es que sea una actitud, no es una actitud, es una enfermedad. De hecho, es tan enfermedad que es de las más frecuentes en la humanidad, en el ser humano. Y te lleva, entre otras cosas, a tener una forma de pensar negativista o centrada en ese enfoque negativo que puedan tener las cosas. Y ese enfoque negativo se puede corregir, se puede cambiar. En psicología se hace a través de lo que llamamos terapia cognitiva. Cuando alguien va al psicólogo, normalmente le preguntan, ¿y tu psicólogo qué paradigmas sigue? ¿No? Y en psicología hay diferentes paradigmas. Hoy en día, en casi todas las facultades de España, se enseña el paradigma cognitivo-conductual, ¿no? El paradigma cognitivo-conductual tiene esas dos partes, la cognitiva y la conductual o comportamental. La terapia cognitiva sirve en ayudarle a la gente a cambiar su forma de pensar a través de una serie de preguntas o de estrategias que hacen que, por ejemplo, el negativismo de la gente depresiva pueda sustituirse por una forma de pensar más positiva. Por ejemplo, alguien con depresión te dice, ¿para qué voy a ir a la fiesta si no me lo voy a pasar bien? Es como un adelanto el futuro catastrófico. Y eso le podemos ayudar a la persona a detectar esa forma de pensar y cambiarla por otra más saludable. Claro, aún así sí que es verdad que mencionas la depresión y eso puede que esté cerca de una actitud un tanto ya vulnerable, lo cual puede que esté cerca incluso de una solución más rápida, ¿no? Pero cuando hay gente que ni siquiera está en la fase de depresión, que es como esa parte ya donde, bueno, están como tristes, ¿no? Pero se anclan en burla, crítica, ¿no? Como que parece que es otro tipo de actitud más aceptada, pero muy negativa también al final, porque se siguen quejando. O sea, es el mismo que se queja de la lluvia y del sol o de no sé qué, pero con otra careta, ¿no? La queja, pero divertida, podríamos Exacto. decir.
Entonces, ¿cómo harías esa diferencia? ¿O cómo crees que eso se puede identificar o solventar? Bueno, yo lo que preguntaría en primer lugar, a lo mejor os parece un poco raro, es preguntarle a esa persona, ¿te encuentras incómodo por esto o te genera problemas? Claro, pero no a la persona no le va a generar problemas, es al entorno, a los demás. Claro, es que hay una tendencia muy grande en la sociedad que es la de patologizar, ¿no? Y todo lo que no sea happy flower y diversión y actitud positiva es patológico y debe ser cambiado. Correcto. Y toda la gente que le gusta la soledad debe ser cambiada. Y toda la gente a la que no le gusta viajar debe ser cambiada, ¿no? Entonces, yo sigo una filosofía un poco diferente, un poco de aceptar la diversidad, de aceptar que las personas negativas pues también tienen su disfrute de cómo son o tampoco necesitan ser cambiadas si no ven un problema, ¿no? Dentro de unos días creo que sale Inside Out 2, ¿no? Película de las emociones, Sí, ¿no? sí, A mí la primera parte me pareció maravillosa sí. y cuando vi la película dije, es fascinante porque, no sé si recordáis la primera parte, pero la tristeza, la emoción de tristeza ayuda a encontrar un camino y sirve para algo, ¿no? Entonces me pareció muy bonito porque yo llevo junto con otros compañeros la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, que es una de las principales asociaciones en España que divulga inteligencia emocional. Y una de las cosas que hacemos es explicarle a la gente que las emociones no son positivas o negativas o buenas o malas. Las emociones tienen una función y cuando alguien está triste, te están diciendo algo esas emociones. Cuando alguien llora, quien no conoce esto va a decir, no llores, ¿no? Claro. Tú antes comentabas, Gaby, que habías pasado por un duelo. Seguro que has escuchado en ese momento esos consejos Sí, de sí. cálmate, no llores. Digo, no, me apetece llorar y es lo que me sana ahora. Y entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, Laura, si eso es un problema para la persona, debemos de mostrarle ayuda. Y hay formas de ayudarle. Hay libros para ayudar, hay terapias para ayudar, hay documentales para ayudar. Claro, o sea que no todo es felicidad, sino también que genere o no un problema para la persona. Porque te iba a preguntar, ¿es la Justo. autoestima sinónimo de ser feliz? Pero al final es como, bueno, sí, no, porque hay quien parece que no tiene autoestima y bueno, es medianamente feliz, o hay quien tiene mucha, igual no es tan feliz, pero también lo sobrelleva, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocarías esto? Bueno, si hablamos de la autoestima, yo sí que la relacionaría con la felicidad. El tener una baja autoestima normalmente resta felicidad. Porque la gente que tiene baja autoestima tiene una alta heteroestima. ¿Qué es la heteroestima? A ver. Pensemos, autoestima, auto, uno mismo, Sí. estima, amor o cariño, ¿no? Entonces, autoestima es el valor que uno se da a sí mismo, el cariño que uno se da a sí mismo, el aprecio que uno se da a sí mismo. Heteroestima, heteros son los demás, ¿no? Entonces, es el valor que yo me pongo en función de cómo me ven los demás, en función de cómo me tratan los demás, en función de lo que me dicen los demás que está bien o que no está bien que yo haga, ¿no? Entonces, la gente que tiene una alta heteroestima tiene una gran necesidad de que los demás estén de acuerdo con lo que yo hago. Entonces, al final soy un títere en manos de las opiniones de los demás. El problema es que los demás no es una sola persona, son 6, 10, 15, mis compañeros de trabajo, mi pareja, mis amigos. Si yo siempre actúo como los demás me dicen que actúe, al final no tengo una línea de comportamiento. Entonces, la gente que no tiene una buena autoestima al final se acaban estresando muchísimo, se acaban comiendo a veces la rabia, la frustración. Por eso a veces les sale hasta una úlcera de estómago por comerse tanto la frustración de no poder hacer lo que uno quiere. Tú nombraste la inteligencia emocional y hoy también es un tema que se habla mucho, ¿no? Justamente en todo esto de emprender o la libertad. Pero quisieras definir para nuestra audiencia qué es la inteligencia emocional. Claro, me parece muy interesante esto porque abogamos mucho por la promoción, como comentaba antes, la divulgación y sobre todo la educación en inteligencia emocional. La sociedad sería mucho más feliz con una mayor inteligencia emocional. Una definición podría ser la habilidad para reconocer, etiquetar y manejar nuestras propias emociones y las emociones de las personas que están a mi alrededor. Ser capaz de reconocerlas, de ponerle un nombre, porque va a ser más fácil para mí identificarlos y de manejarlos. A mí, por ejemplo, me gusta, entre comillas, tratar con gente que está molesta o cabreada, porque veo que otras personas pierden mucho los papeles y
evitando el contagio emocional, que es algo que podríamos hablar mucho también de eso, consigues manejar mucho mejor esa situación y dejar a una persona que a lo mejor se estaba quejando por algo, que estaba reclamando algo, dejarla muy satisfecha. Bueno, pero profundiza. En inteligencia Ya queremos emocional. saber más. No, en lo que dijiste ahora, de el término que usaste después, que dijiste, podríamos hablar mucho más de esto. Del contagio emocional, Eso, esta el es una de mis contagio, eso grandes, que no es me una de mis salía. grandes pasiones. Bueno, Es que la- a ver, yo que no sé nada, ¿qué sería? ¿Como pegarme a la emoción del otro o rechazarla? No, es justo eso. Y es además un proceso inconsciente. Mirad, yo en las conferencias que imparto de esto, hago un experimento que la gente se queda fascinada, maravillada de ello. Yo les planteo, voy a mostrar unas diapositivas con unos rostros de personas. Y son fotografías de cara de gente. Y les digo a la gente, al público, les digo, lo único que os pido es que miréis al rostro de esas personas y pongáis vuestra mejor cara de enojo, de cabreo, ¿no? Es decir, que frunzáis el ceño, que penséis que estáis cabreados hacia ese rostro, ¿no? Entonces, Voy a traducir que cabreado es enojado. enojado. Para otros países. Sí. Sí. Mira, justo acabo de llegar de México de un congreso y he estado como 3 meses entrenando determinadas palabras, no decirlas. Y cada vez que voy a decirlas digo, no, cuidado que a lo mejor te escuchan de Claro, Latinoamérica. hay que adaptarse Sí, también, hay que ¿no? Al adaptarse. lenguaje. Pues es muy bonito este experimento porque las primeras fotografías son de gente que tiene una cara de enojo o de cabreo, de estar molesta contigo, ¿no? Entonces se ven fotografías de personas con el ceño fruncido, con una mirada como desafiante. Entonces tienes al público en el salón de actos haciendo la instrucción que yo les he pedido, que es reproducir el gesto de cabreo o de enojo, ¿vale? Entonces pasa una fotografía, otra, y a la que hace 4 aparece una persona con una ligera sonrisa. Pero las instrucciones para el público son exactamente las mismas. Y te das cuenta que la gente empieza a hacer muecas con la cara Claro. porque ya les cuesta. La siguiente fotografía es de otra persona con una sonrisa un poco más prominente. Y te das cuenta que la gente tiene que esforzarse más por mantener las instrucciones. En la siguiente fotografía, la gente hasta me dice, he tenido que pensar que esa persona de la fotografía sonriente le había dado una bofetada a mi hija pequeña, porque no he sido capaz de mantener el rostro de enojo mirándola. Fijaros, aunque tengamos toda la intención de mantener esa expresión emocional, cuando la expresión emocional de la persona que tenemos delante es contraria, nos contagia. Esto tiene mucho que ver con las neuronas espejo, diferentes partes del cerebro, pero al final nuestro cerebro está preparado para reflejar emociones de la gente que tenemos delante. ¿Para qué nos sirve este aprendizaje? Es que ese es súper útil para un montón de cosas en la vida. Para pensar que cuando llegamos a casa, por ejemplo, y vivimos en pareja, la emoción de la persona que encontramos en casa va a ser un reflejo de nuestra emoción cuando entramos en casa. Entonces, si yo he discutido en el trabajo con un cliente y vengo con el cabreo y entro con el cabreo en la puerta de mi casa y saludo a mi pareja con ese cabreo, a los 2 o 3 minutos mi pareja me va a dar una contestación seca y yo voy a pensar, uy, qué irritable estás hoy, ¿qué te pasa? Es que solo me faltaba encontrarme con esto después de la movida que he tenido en el trabajo. Es que mira que... ¿eh? Y te das cuenta que con estos experimentos y con estas realidades científicas, que realmente has metido tú esa emoción en el cuerpo de la otra persona. Esto nos sirve también en el ámbito de las ventas. El libro de cómo seducir a tu cliente es un libro de entrenamiento de vendedores y de gente que es apasionada por el ámbito comercial. Y en él habla precisamente de cómo la actitud positiva de un vendedor fomenta mucho más el que consiga esas ventas. Cuando alguien nos atiende con una sonrisa, al final los productos o servicios que vende más, seguro. Claro. Y si os ha atendido alguien que parecía que era el peor día de su vida, es más difícil que os venda. Claro, o sea que también habría como que volverse un poco consciente, ¿no? Sobre todo con este ejemplo que has puesto de cuando vuelves a casa y demás. Creo que es una parte importante ser consciente de que no te estás dejando llevar por ese espejo, ¿no? Para lo positivo está bien, te puedes dejar llevar todo lo que quieras, pero para lo negativo es importante darte cuenta, ¿no? Sí, por eso cuando me preguntabas, Gaby, ¿qué es la inteligencia emocional? Y yo hablaba del reconocimiento de las emociones, ¿no? El darse cuenta que comentas es justo eso, ¿no? Y el también hacerlo de manera incluso consciente, ¿no? Cuando hoy me abrías la puerta, Laura, lo primero que vi en ti fue una sonrisa. Realmente no tenías por qué sonreír.
Pero cuando tú recibes a alguien con una sonrisa, generas una predisposición positiva en la otra persona. Claro. Bueno, Entonces, también teníamos ilusión de que viniera. Claro. Pero como tú dices, qué bonito sí, sería el mundo, ¿no? Si todos tuviéramos más conocimientos de esa claro. inteligencia emocional. A mí me sucede cuando voy a comprar algo, como tú dices, o en un restaurante, que si te maltratan, o te maltratan en el sentido que la persona ves que está enojada mal, no quiero nada, no quiero comprar nada, o no quiero Sí, lo que sí, sí, pensaba, me voy rápido porque justo. es como que con el mundo que llevamos uno no quiere que otro le agregue esa dosis de malestar, ¿verdad? Sí, Claro, al sí, final sí. también es como ver quién empatiza primero, ¿no? Es como empatizas tú Claro. primero antes de responder mal y dejarte llevar por ese espejo o... Sí, o tratas de Aquí, cambiar con una sonrisa, pero Claro, exacto. Aquí la clave es quién tiene la habilidad. La inteligencia emocional claro, es una habilidad, ¿no? claro. Entonces, hay veces en donde esto se ve mucho en las discusiones, ¿no? Cuando una persona pierde los papeles y levanta la voz, se dice, mira, ya has perdido la discusión porque yo estoy consiguiendo mantener la claro. calma. Y es porque yo soy consciente de mis emociones y estoy siendo capaz de gestionarlas.